Aleluya. Bien, hermano, y nos vamos a disponer para que la palabra del Señor nos hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón y hable también a nuestra necesidad. Amén. Para ello, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Vamos a leer aquí el versículo 42 al 47. Libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42 al 47. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando usted lo tenga, diga amén, gloria a Dios y glorifique al Señor por esa bendición de poder llegar a la palabra. Amén. Gloria al Señor. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, el poder de Dios y la unción del Espíritu Santo, rogando que el Señor añada su presencia con su poder, su Santo Espíritu, bendición sobre su vida. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Gloria al Señor. El libro de los Hechos es el relato, hermanos, de la primera iglesia, cómo se formó esa primera iglesia, lo que nosotros llamamos la iglesia primitiva. Y tal vez nosotros, algunos, se han preguntado cómo serían los cultos en la iglesia primitiva, cuáles serían las alabanzas, cómo predicarían. Considerando, mi hermano, que esa primera iglesia se formó con más de 3,000 personas, allí en la primera predicación que tuvo el apóstol Pedro. Y esa primera iglesia estaba allí. Y Lucas, que es el autor del libro de Hechos, es un médico, pero también tiene esa característica de poder narrar, de poder documentar. Nos está hablando de la iglesia que comenzó allí en Jerusalén, de esa iglesia que estaba allí en Jerusalén y que estaba allí reunida para la gloria del Señor. Pero nosotros leemos aquí en esta iglesia que tenía muchas cualidades, y tal vez una de las cualidades que más sobresale es la que nos dice, comenzando el versículo 42, nos habla de esa cualidad de la iglesia, y también nos dice en el versículo 46, nos habla en el versículo 22, nos habla también en el versículo 46, y es una cualidad de que era una iglesia que perseveraba. Amén. Una iglesia que estaba perseverando. Y nos vuelve aquí Lucas, en esa traducción que hace, dice, y perseverando, habla allí de perseverar. En días pasados, nosotros hablábamos también de perseverar siempre
Y decíamos que perseverar es mantenerse firme y constante en su manera de obrar y de ser. Entonces podemos nosotros decir que esta iglesia de Jerusalén, esta iglesia que se formó allí, era una iglesia que se mantenía constante, era una iglesia que se mantenía firme, era una iglesia que estaba siempre en su forma de ser creciendo, abundando. No era que un tiempo sí, al otro tiempo no, que cuando había fiestas entonces sí, cuando no había fiestas entonces no. Entonces estaban siempre en ese deseo de ser ahí. Ahora bien, nosotros podemos ver que esa iglesia pues no era perfecta. Aquí el apóstol, Lucas no dice que encontraba una iglesia perfecta. Aquí dice que había una iglesia que perseveraba. Amén. Una iglesia que persevera. ¿Por qué no era una iglesia perfecta? Pues porque estaba conformada por hombres. Que los seres humanos somos imperfectos. Los seres humanos tenemos imperfección. Pero esa característica sí estaba allí. Y en estos versículos que acabamos de leer, podemos nosotros encontrar en qué perseveraba esa iglesia. Y puede ser para nosotros también ejemplo para que nosotros también queramos perseverar y seguir adelante, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Amén. Somos la iglesia del Señor que debe seguir siempre perseverando. Y entonces miremos a ver en qué era que perseveraba esta iglesia y aprendamos nosotros de ella. En primer lugar, nos dice en el versículo 42 que ellos perseveraban en un mismo fervor. Oiga bien, perseveraban en un mismo fervor. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga bien, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían en común aquello. ¿Qué se estaban dedicando estos primeros hermanos de la iglesia de Jerusalén? Se dedicaban a aprender, mi hermano. Se dedicaban a aprender. ¿A aprender qué? A aprender de la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban siempre deseosos de escuchar la palabra. Estaban siempre deseosos de escuchar las enseñanzas. Estaban siempre deseosos de conocer más de ese Cristo que había venido a la tierra para dar su vida en la cruz del Calvario, de ese Mesías que había llegado, mi hermano, a la tierra para traer bendición. Ellos estaban deseosos de escuchar la primera fuente, de escuchar de la boca de los que habían estado con Jesús todas las enseñanzas que Él había dejado para nosotros. Y ellos estaban en esa situación. Ahora bien, esa enseñanza no cambia, no cambia. Esa enseñanza, la doctrina de los apóstoles, lo que el Señor Jesucristo nos dejó y que los discípulos comenzaron a enseñar, hermano, no ha cambiado. Amén. No ha cambiado. Ese es el edificio de nuestra fe. Nosotros tenemos como fundamento a Cristo. Lo tenemos a Él como fundamento. Nosotros somos esa comunidad de la fe apostólica. Ellos estaban en ese deseo, deseosos, pero también ellos crearon y mantuvieron una coinonía. Así se dice allí en el griego, la palabra griega que se utiliza, esa coinonía,
el compañerismo. ¿Cómo era ese compañerismo? ¿En qué se estaba dando, mi hermano? Observen, ellos tenían compañerismo porque compartían el pan, compartían el pan. Allí ellos tenían ese compañerismo, se reunían, estaban dispuestos a tomarse allí ese café, a comer ese pan, a estar siempre dispuestos allí. Pero también tenían en común las oraciones. Ellos eran una comunidad, oigan, una iglesia, ¿verdad?, que estaba dispuesta a aprender. Amén. A escuchar la palabra, a escuchar las enseñanzas, a atender lo que el Señor les había dejado a ellos. Estaban siempre dispuestos, pero también lo hacían con un amor que era fraternal, con un amor inquebrantable, con una comunión, hermano. Pero todo eso lo fortalecía. ¿Y cómo lo fortalecían? Con oraciones. Miren qué importante es eso, hermano. No solamente se reunían a conversar, no solamente se reunían, porque es que nosotros somos de los que seguimos a Cristo, nosotros somos el Señor. Ellos se reunían para aprender, para compartir, para tener comunión, pero también para orar. Allí estaba como el pegamento que unía cada uno de esos propósitos. Amén. Amén. Ahora, nosotros podríamos decir que ¿cuál era el orden que tenían ellos en los cultos? Seguramente, mi hermano, en los cultos, ellos tenían la enseñanza, compartían el pan, hermano, oraban, comían allí y oraban. ¿Saben qué es lo que nosotros queremos hacer los jueves? Los jueves nosotros tenemos aquí alabanza, tenemos ese tiempo de la palabra y oramos, pero luego compartimos el cafecito. Lo que pasa es que a veces los hermanos salen corriendo y no alcanzan ni siquiera a tomar el tintico, no se toman el tinto. Pero la idea es que nosotros podamos allí compartir un momento. Y usted le puede decir, hermano, está bueno el tinto, ¿cierto? Y el otro diga, no, es que a mí no me gusta el tinto. Bueno, ya sabemos que al hermano no le gusta el tinto, ¿sí? Pero es muy importante todo eso, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos ese deseo, que seamos una iglesia, así como esta iglesia, que tenía ese mismo fervor, que tenían ese mismo deseo, que tenían ese mismo necesidad, hermano, de estar allí buscando del Señor. ¿Qué nos falta a nosotros para parecernos a esta iglesia, a esta primera iglesia? Cuando nosotros, mi hermano, dedicamos a esa vida en común, comunidad, hermano, a reunirnos. Cuando nosotros hacemos eso, lo hacemos con un propósito. Y ese propósito es que podamos crecer. Amén. Que podamos crecer. Pero si nosotros permitimos que ese fervor se desvanezca, cuando nosotros dejamos de asistir a la iglesia, cuando nosotros venimos solamente cada 8, ¿sí?, la vitalidad espiritual de la iglesia se desvanece. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros sabemos muy bien que el fuego no se hace con un solo tizón. Amén. Se necesita de varios. Por eso es que es tan importante que ese fervor, que nosotros tengamos ese fervor como iglesia, que compartamos el mismo fervor, que tengamos siempre deseo de aprender, que tengamos siempre deseo, mi hermano, de poder compartir con el otro, que tengamos ese deseo, ese fervor de orar, de buscar del Señor,
de glorificar. Esa era la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, que compartía un mismo fervor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ellos, dice la palabra, que perseveraban en ese mismo fervor. Amén. Gloria al Señor. En segundo lugar, también nos dice la palabra que ellos perseveraban en la generosidad. Oiga bien, perseveraban en la generosidad, eran generosos. En el versículo 44 al 45 dice: todos, oiga bien, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Tenían en común todas las cosas. Y dice el versículo 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Oiga bien, según la necesidad de cada uno. Es muy interesante cuando nosotros leemos esto. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza a esta iglesia, es el desprendimiento. Oiga bien, desprendimiento. Allí las personas no podrían decir que había alguno que tenía necesidades. ¿Por qué? Porque todos estaban dispuestos a suplir. Seguramente cuando alguno de los discípulos decía: mi hermano, vamos a recoger 2 libras de arroz mensuales, algunos hermanos decían: pero es que 2 libras de arroz mensuales es un poquito. Yo puedo colaborar con 2 libras cada semana. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Para qué? No, para que coman los pastores. No, mi hermano, respeto que en la casa 1 libra de arroz dura como 1 semana. Vea, esta barriga no es de arroz, mi hermano. Gloria a Dios. Sí, nosotros comemos poquito arroz. Mi esposa a veces dice: ¿quiere arroz, mi amor? ¿Sí? Y entonces ahí está el arroz en la nevera. Hasta que dice: no, tenemos que comernos el arroz porque no se puede perder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí, mi hermano? Pero estas personas eran generosas. Observe lo que dice aquí la palabra. Observe que dice que ellos no se preocupaban, hermano, o mejor, se preocupaban por suplir la necesidad. Que cada uno decía: no, es que eso no es mío, esto es de todos. ¿Sí? Eso es de todos. Y entonces, mi hermano, cada uno estaba dispuesto a dar. Cada uno estaba dispuesto a dar. ¿Y cómo estaban dispuestos a dar, verdad? Incluso algunos vendían sus propiedades y las colocaban a los pies de los discípulos y entregaban allí, mi hermano, lo que tenían. Pero aquí está mostrando la generosidad, ese desprendimiento, ese deseo de bendecir, ese deseo de colocar las cosas para el servicio del Señor. Mire, mi hermano, esta iglesia perseveraba en la generosidad. Para ellos, mi hermano, no era que: ay, es que estos discípulos piden mucho. Ay, es que la iglesia siempre están pidiendo. Ay, es que yo mejor me voy a buscar otra. No. Ellos, mi hermano, ellos compartían, ellos estaban dispuestos a compartir, ellos estaban dispuestos a dar, ellos estaban dispuestos a colocar incluso lo que tenían, porque era para el servicio del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es un privilegio, mi hermano, dar. ¿Y por qué? Porque ellos sabían, mi hermano, que cuando ellos daban, estaban colaborando para la obra misionera. Amén. Ellos estaban dando, mi hermano.
para la obra misionera, para la iglesia, que no se detuviera en ese propósito. Miren, hermano, la evidencia, la mayor evidencia de un alma salvada es su generosidad. Su generosidad. ¿Por qué ellos tenían esa generosidad? Porque ellos entendían muy bien que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario había sido un sacrificio único para todos ellos. Porque ellos entendían muy bien que el Señor les había sacado de ese lugar de perdición. Porque ellos entendían muy bien que la obra de Cristo en sus vidas era una obra para bendición. Porque ellos sabían muy bien que lo que Cristo había hecho por ellos no había forma de pagar. Tal vez es lo que nos falta a nosotros. Por eso es que a veces no le servimos al Señor como debemos de servir. Porque no hemos entendido que el Señor es el que nos ha llamado, que el Señor es el que nos bendice, que el Señor es el que nos guarda, que el Señor es el que nos tiene un propósito para nuestra vida, pero no estamos dispuestos a darle al Señor lo mejor de nosotros, incluso aquello que más queremos, como es de pronto el dinero. Pero aquí nosotros vemos una iglesia que perseveraba en la generosidad. Amén. Una iglesia que perseveraba en la generosidad. Gloria al Señor por esa iglesia, que cuando ellos decían perseveraban en la generosidad, todos decían amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa iglesia. Aleluya. Mi hermano, la iglesia, cuando tiene una membresía generosa, siempre está cultivando un sentido de cooperación. Ellos se reunieron, hermano. No es que el que más tenía era el que tenía que dar, no. Aquí no está hablando del comunismo, no estaban quitándole a nadie la fuerza. Ellos llegaban y traían, hermano, por su propia voluntad. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque esta iglesia entendió lo que el Señor dice, el apóstol Pablo. Dice que es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros damos, cuando nosotros bendecimos, también somos bendecidos. Amén. Somos, hermanos, bendecidos porque estamos entendiendo la gracia de nuestro Dios y la obra en la cruz para nosotros. Cuando nosotros damos, hermanos, de corazón, no hay una carga para nosotros, para muchas personas, hermanos. ¿Saben qué es lo que los aleja de la iglesia? Ellos saben que la iglesia es bendición para sus vidas. Ellos saben que necesitan del Señor. Ellos saben que el Señor es el único que puede ayudarles. Ellos saben que el Señor es el único que puede transformar su vida. Pero a pesar de eso, llegan, porque a mí muchas veces me lo han dicho, me lo han preguntado. Y llegan y dicen, bueno, y si yo me convierto en evangélico, y si yo empiezo a ir a la iglesia, tengo que diezmar y tengo que ofrendar. Esa es la pregunta que hacen. Y entonces cuando uno le explica que es algo voluntario, dice, no, pero dejemos para otro día. Voy a pensar. ¿Sabe por qué? Porque están colocando su corazón en los tesoros de la tierra. No están pensando en lo celestial. Amén. No están pensando, mi hermano, que el Señor Jesucristo dijo que nosotros debíamos de hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. ¿Por qué en el cielo? Porque allá en el cielo esos tesoros son perdurables, son eternos. Pero aquí en la tierra son perecederos. Amén. Aquí, hermano, aquí son perecederos. Yo le he dicho muchas veces, no hemos
lleven los carros, las casas, los dineros, la plata del banco y me entierren a la gente con esto. No hemos visto el primer funeral que pase eso, ¿verdad? Cuando todos entregamos nuestra vida, mi hermano, nos vamos así, como llegamos a mi hermano, allí sobre. Pero la gente, ¿qué es lo que hace? La gente se preocupa más por lo de aquí que por tener tesoros en el cielo. Pero esta iglesia era una iglesia que perseveraba. ¿En qué? En la generosidad. Observen, perseveraba en la generosidad. ¿Cuántos alaban al Señor? También esta iglesia es una iglesia, denle el aplauso al Señor, que perseveraba en congregarse. ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El pastor hoy nos cogió pues aquí, colocando ejemplo. Y entonces, no, mi hermano, estoy hablando de la palabra, el Señor es el que está diciendo, ¿sí? Amén. Si usted de pronto está sintiendo que le está cayendo a usted, pues bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Perseveraba en congregarse, y dice ahí el versículo 46, la primera parte, y perseverando, unánimes, cada día en el templo. La primera parte del versículo 46. Mire, ellos perseveraban, mi hermano, en el mismo fervor, querían aprender, querían, mi hermano, compartir, perseveraban en la oración, perseveraban en la generosidad. Y vuelve, dice, y perseverando, cada día unánimes, aquí unidos, cada día en el templo. Gloria al Señor. Cada día en el templo, mi hermano. En el templo. Ahora bien, yo creo que ninguno le decía a los apóstoles, le decían, no, Pedro, lo que pasa es que yo no puedo ir a la iglesia mañana porque es que va a llover. ¿Sí? No, es que a mí se me hace muy difícil porque no tengo para el transporte. Si hubiese siquiera un motorratón para que me lleve, pues no tengo ni siquiera eso. ¿Sí? A mí se me hace muy difícil porque trabajo todo el día y por la noche. No, a mí se me hace muy difícil ir a la iglesia porque tengo demasiadas ocupaciones. Se me hace muy difícil estar en la iglesia porque es que tengo una visita. No, yo creo que ninguna de estas situaciones escucharon los discípulos. Dice que ellos perseveraban unánimes cada 8 días en el templo, cada 15 días en el templo, cada mes en el templo, ¿verdad? Cada día. Eso quiere decir que tenían cultos todos los días. Todos los días. ¿Sí? Todos los días tenían culto. Y ellos perseveraban unánimes cada día en la iglesia, en el templo. Eso es bien importante. Vuelvo y les digo, era una iglesia de más de 3,000 personas. Seguramente ellos se dividían y tenían grupos y tenían muchos, pero estaban allí unánimes, perseverando, seguían adelante, seguían constantes, seguían yendo a la iglesia, buscando del Señor, clamando a Dios, estaban allí unánimes, en ese deseo de aprender, en ese deseo de conocer de Dios, en ese deseo, mi hermano, de siempre estar dispuestos. No, si el culto es a las 7, yo voy a salir hoy a las 6, voy a salir de mi trabajo, voy a ir a buscar del Señor, voy a estar buscando de Dios, porque para mí lo más importante es aprender
conocer de Dios, buscarle a Él, clamarle a Él, adorarle a Él, porque es lo más importante para mi vida. Eso seguramente era lo que decían ellos, pero también es lo que seguramente decimos muchos de nosotros. Ellos estaban siempre constantes en el Señor, no dejaron que sus brasas se apagaran, no dejaron que su fuego disminuyera. ¿Amén? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Y es que ellos entendían que la iglesia funciona como un equipo. Amén. Oiga bien, la iglesia, hermano, la iglesia es como un equipo. Nosotros, cada uno de nosotros, somos una iglesia. Pero, mi hermano, ese fervor, ese fuego, hermano, se mantiene cuando cada uno de nosotros estamos deseosos de ese fuego. Amén. Cuando estamos nosotros dispuestos, mi hermano, necesitamos estar juntos. Esto no es del pastor, esto no es, mi hermano, de los líderes, esto no es solamente, mi hermano, de aquellos que están al frente, no, esto es de todos. Ahora bien, ellos no estaban diciendo, esperemos que el pastor haga el video y nos lo mande para nosotros ver el culto. Ellos me estaban diciendo, mi hermano, no, es que yo veo el culto online, es que yo tengo allí para ver la grabación y que a mí me llegan al WhatsApp los mensajes. No, mi hermano, ellos estaban dispuestos a ir a la iglesia, perseveraban cada día, unánimes, perseveraban en congregarse. Yo le invito, mi hermano, para que usted tenga también ese deseo de congregarse. Pastor, es que usted dice eso porque usted seguramente no trabaja. No, mi hermano, yo me levanto todos los días antes de las 5 de la mañana, así como mucho, y voy y trabajo, salgo de mi casa a las 6 de la mañana, y muchas veces estoy aquí a las 3 de la tarde. Descanso un poquito y a trabajar, media horita y a trabajar, 1 hora y a trabajar. Mi hermano, y entonces, es que yo también sé, hermano, pero el mejor descanso que tengo es poder estar en la presencia del Señor. Amén. Ese es el mejor descanso que yo puedo tener para la gloria de Dios. Es que usted dando clase no se cansa. Bueno, yo le invito para que se meta a ese grado de eso y entonces mire a ver si va a cansarse. No son sino 32. A ver si usted no se cansa. Bueno, gloria al Señor. Pero mi hermano, lo importante es que nosotros tengamos en nuestro deseo, en nuestro corazón, ese deseo de congregarnos y de buscar al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Ellos, hermano, también perseveraban. Nos dice la segunda parte del versículo 46, en la alegría. Oiga bien, qué lindo, mi hermano, es perseverar en la alegría. Sigue diciendo el versículo 46, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Mire lo que dice el versículo 46, y perseveraban unánimes. Unánimes. ¿Sí? Aquí perseveraban unánimes. ¿En qué? Unánimes. En esa asistencia diaria a la iglesia. Y también perseveraban comiendo juntos con alegría y sencillez
sencillez de corazón. Qué lindo, mi hermano, poder decir que la iglesia del Señor es una comunidad alegre. Amén. Alegre. Ay, pero es que usted porque no tiene problemas. No, mi hermano, es que la alegría no viene de la ausencia de problemas. ¿Sabe por qué somos alegres? Porque sabemos que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, aleluya. Por eso nosotros en la alegría dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gloria al Señor. Cuando nosotros comemos, compartimos, mi hermano. Bueno, les digo, los jueves es nuestro deseo compartir, mi hermano, compartir un café. ¿Y por qué? Porque eso profundiza también nuestras relaciones. Es un tiempo, mi hermano, para hablar del trabajo, del estudio, para compartir un momento. Gloria al Señor. Esposa, todos los jueves, de las 5 de la tarde, comienza a hacer el café, antes comienza a hacer el café, ella está allí pendiente también. Algunas veces llega, de pronto tenemos algo que hacer y ella dice, pero no alcancé a hacer el café, no alcancé. Pero bueno, gloria al Señor. Salimos de la casa, primero antes de venir aquí, vamos a la panadería por el pan. ¿Por qué? Porque es nuestro deseo, mi hermano, que usted pueda compartir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia del primer siglo cultivó esa práctica de compartir. Que usted tenga alegría al compartir. Que usted vea, mi hermano, la importancia de compartir con sencillez de corazón. No hay nada más sencillo que un cafecito, ¿verdad? Un tití, pero es muy rico. Gloria a Dios por el tití. Gloria al Señor. Así a algunos hermanos no les puede gustar lindo, pero gloria a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que trajo eso? ¿Qué fue lo que eso trajo consecuencia, mi hermano? Pues produjo en cada uno un amor profundo. Mire, mi hermano, allí en el libro de los Hechos dice que muchas personas, al mirar a estos discípulos y a esta iglesia que estaba aquí en Jerusalén, ¿saben qué dijeron, mi hermano? Dijeron, mirad cómo se ama. Mirad cómo se ama. Qué bendición, mi hermano. ¿Producto de qué? De ese compartir, de ese estar juntos, de ese, hermano, deseo de perseverar. Mire la importancia de que nosotros seamos una iglesia perseverante. Amén. Que en una iglesia perseverante siempre hay bendición. Yo le doy gracias al Señor, hermano. En el tiempo de la pandemia, muchos hermanos tuvieron la bendición de recibir algo de la iglesia. En todos esos meses que estuvimos aislados, hermano, le damos gracias al Señor por lo que el Señor nos bendijo. Un día recibí un mensaje en el correo del hermano Rafael de Australia, allá. Dijo, pastor, allí en ese mensaje, pastor, tengo reunido una bendición para la iglesia en la Clarita para que usted la distribuya. Gloria a Dios por eso. Espere que le va a llegar. Y estábamos esperando. Cuando, hermano, esa bendición era de 2.800.000. Gloria a Dios por ello, mi hermano. Uy, el hermano Mario está aquí el testigo que el hermano en esa oportunidad llevó mercados a muchos hermanos. Compramos pollo entero para mandarle a los hermanos, panales de huevo, mercados, hermano.
Todo eso, Señor, a las familias de la Fundación de los Niños se les llegó. Incluso a los niños se preparó unas bolsitas con dulce y se les dio también allá. Gloria al Señor por ello, hermano, por todos y cada uno. Gloria a Dios, porque tal vez usted, mi hermano, fue bendecido con eso. Gloria al Señor. Y en el momento en que llegó, mi hermano, llegó en un momento en que todos le estábamos necesitando. Amén. Qué bendición poder compartir con alegría, con alegría. Mi esposa hizo un arroz, el arroz que hace mi esposa, allí los niños dicen que un honyen, ellos dicen el honyen que hace la pastora, y les hizo honyen, y cuando estaba ya terminando el honyen, llegó una hermana y nos llamó y dijo: pastora, le tengo 100 chorizos, mándelo para acá. Honyen con tremendo chorizo. Gloria al Señor por poder compartir eso, hermano. Y se comparte con alegría, porque eso es lo que nosotros hemos recibido, compartir con alegría. Por eso usted puede ser parte de ese compartir con alegría. Amén. Comparta con alegría, mi hermano, con esas 2 libritas de arroz. Ojalá no sean mensuales, y que usted diga: bueno, voy para la iglesia, he hecho mis 2 libritas de arroz. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban? Amén. Esa es una iglesia. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero también, mi hermano, nos dice aquí la palabra que ellos perseveraban en la alabanza. Versículo 47. Mire qué importante, mi hermano. Lo que hay en la iglesia, perseveraban en la alabanza. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios. Mire, hermano, mire lo lindo de esta iglesia. Perseveraban en ese fervor, en ese deseo de conocer cada vez más del Señor, en ese deseo de compartir, en la oración. Amén. Perseveraban, mi hermano, en la generosidad. Perseveraban, hermano, en ese compartir con alegría unos con otros. Pero también perseveraban en la alabanza. Hermano, la alabanza es una expresión sublime. Es reconocer, mi hermano, al autor de la vida. Es que nosotros alabamos al Señor, y cuando usted, mi hermano, está cantando, está levantando sus manos, está colocando allí su corazón delante del Señor, está reconociendo al Señor como el dador de toda bendición, le está reconociendo a Él como el único que puede y que trae bendición sobre su vida, sobre su casa, que bendice su familia, que bendice sus hijos, que bendice todo. Y por eso el salmista, cuando habla allí, dice: alaba, alma mía, a Jehová, alaba en todo mi ser su santo nombre, alaba, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Cuando usted está alabando al Señor, mi hermano, usted está reconociendo en el Señor que Él es quien le ha bendecido y quien llena su vida de bendición. Aleluya. Esta iglesia perseverará en la alabanza. Qué bueno, mi hermano, que nosotros adoremos al Señor, le alabemos a Él, que usted tenga ese deseo de glorificarle. Puede que nosotros no cantemos, mi hermano, que no cantemos así como otros cantan, mi hermano, pues el Señor le ha dado dones a una persona. Si usted tiene ese don para alabar al Señor, alabe al Señor con su corazón, alabe al Señor con toda esa disposición que hay en Él. Hermano, alabe
alabe al Señor, coloque ese don para el servicio de Dios, porque usted está reconociendo que el Señor es quien le ha traído hasta este momento de su vida. No haga como el hombre que escondió el don, que escondió ese talento. Mi hermano, no, glorifique al Señor. Y si no canta, mi hermano, pues también cante. Cante aunque no cante. Amén. Cante aunque no cante. ¿Por qué? Porque el Señor lo que mira es lo que hay en el corazón. Amén. Cántele al Señor. Y desde iglesia perseveraba también en la alabanza. Era una iglesia que adoraba al Señor. Era una iglesia que buscaba de Dios. Era una iglesia que bendecía al Señor. Era una iglesia que estaba dispuesta a levantar sus manos al Señor. ¡Ah, qué bendición una iglesia así! ¡Qué bendición, mi hermano, que nosotros también estemos dispuestos a perseverar, mi hermano, a seguir adelante, a no echar marcha atrás, a no permitir que nada nos detenga, a no permitir, mi hermano, que nada, absolutamente nada, nos robe la bendición de poder estar delante del Señor en esa disposición. Ahora bien, mire lo que ocurre. Mire lo que ocurre. Una iglesia que persevera. Y dice la palabra del Señor que el Señor añadía. Oiga bien, no es el pastor, no son los líderes. Dice allí, y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. ¿Qué pasa cuando hay una iglesia que persevera? ¿Qué pasa cuando hay una iglesia que desea, anhela aprender, anhela conocer del Señor? ¿Qué pasa cuando hay una iglesia que comparte? ¿Qué pasa cuando hay una iglesia que ora? ¿Qué pasa cuando hay una iglesia generosa? ¿Qué pasa cuando hay una iglesia, mi hermano, que alaba? ¿Qué pasa? Que el Señor se agrada de esa iglesia. Y el Señor añadía, dice allí, el Señor añadía cada día, mi hermano, a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aquí hay un claro ejemplo para nosotros como iglesia. Mi amado hermano, no se detenga. No se detenga. Usted y yo hacemos parte de esta iglesia. Somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Los que hemos sido llamados. Eso traduce la palabra griega eclesia. Se llama la asamblea de los llamados. Los que han sido llamados. ¿A qué hemos sido llamados, hermano? Hemos sido llamados para glorificar el nombre del Señor. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia que persevera en el mismo fervor. Una iglesia que persevera en generosidad. Una iglesia que persevera en la asistencia. Una iglesia que persevera, mi hermano, en el compartir. Una iglesia que persevera en la alabanza. Y que usted y yo tenemos el más claro ejemplo de una iglesia que persevera. Amén. Cierre sus ojos. Le invito para que cierre sus ojos allí. Y adorando al Señor. Adore al Señor. Dele gracias primeramente al Señor por esa iglesia que Él nos ha permitido conocer hoy. Por esa iglesia primitiva. Iglesia, mi hermano, que el Señor ha dejado como ejemplo. Aquí está esa iglesia. Pero que nosotros ahora somos parte de esa iglesia.
Hay algo que yo le he pedido al Señor cuando leo este pasaje, hermano. Es que yo también pueda perseverar. Hermano, que yo también pueda ser esa que persevera. Yo sé que el Señor está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Pero usted y yo tenemos que colocarnos en las manos de Dios. Yo le invito para que usted le diga: Señor, yo quiero ser esa iglesia que persevera. Esa iglesia que persevera. Yo le invito hoy para que usted, aquí delante del Señor, hable con Él. Hable con el Señor. Hable con Él. Y le diga: Señor, gracias por este ejemplo que tú has colocado allí, Señor, en esta primera iglesia de Jerusalén. Una iglesia que nos muestra, Señor, que tú te gozas cuando nosotros seguimos adelante. Cuando nosotros no nos detenemos en nuestro actuar. Cuando vamos en ese mismo camino. Oh, Sabaquía, Rabasaya, mi alma te alaba y te bendice, oh Dios de los cielos. Mi alma, Señor, levanta en este momento adoración, Señor, al Rey soberano, al Dios eterno, al Dios grande y poderoso, al Señor de señores y Padre de bondad y de misericordia. Levantamos, Señor, nuestra adoración para ti. Tú que vives y reinas por siempre y para siempre. Aleluya. Gloria, 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 gloria y alabanza al que vive y reina. Gloria a ti, Señor. Adore al Rey de Reyes. Adore al Señor de señores. Al Padre de bondad. Al Dios de misericordia y de poder. Aleluya. Aleluya. Alabanzas a ti, Señor. Alabanza, alabanza, alabanza. Alabanza y adoración a ti, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Mi alma te adora, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, Dios santo y poderoso, Rey de reyes. En tus manos está esta iglesia. En tu presencia, Señor, estamos cada uno de los que, Señor, hemos creído. Señor, yo te ruego, Padre de bondad, Dios de misericordia y de amor, Padre bueno, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en cada uno de tus hijos. Que tú que eres el que coloca, Señor, en nosotros, así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Coloque, Señor, en tu iglesia ese querer perseverar en un mismo espíritu, Señor, en un mismo fervor. Que tú levantes, Señor, cada día más y más, Señor, esa iglesia que anhela conocerte, que anhela saber de ti, que te busca en oración. Esa iglesia generosa, esa iglesia, Señor, que viene a la iglesia, asiste, Señor, a los cultos,
necesitan, Señor, que están siempre dispuestos, oh Dios, a buscar, Señor, tu presencia, a buscar, Señor, tu gloria, a buscar, Señor, tu amor, a buscar, Señor, de ti, a adorarte, Padre bueno, a bendecirte, Señor. Gloria, 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 gloria sea a ti, Señor. En tus manos está esta iglesia, Señor. Yo te ruego, Señor, tú que eres el Dios poderoso, que supla, Señor, cada necesidad. Que tú mires, Señor, cada petición. Que tú te manifiestes, Señor, en poder, sanando, Señor, el que está enfermo. A Jordanes, a la hermana Blanca, Señor, a doña Marlene, cambie, Señor, de la gloria. Que tú te glorifiques en tu poder sanador, Señor. Que tú desciendas, Señor, en bendición y en poder, oh Dios, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres, Señor, el que puede obrar sobre Orlando, su visión, Señor. Tú eres, Señor, de la gloria, el que obra en bendición, Señor, obrando, Señor, en sanidad, que obrando, Señor, trayendo tranquilidad, gozo, paz a nuestras vidas. En tus manos estamos, Señor, en tus manos de amor y de misericordia. Te adoro, Señor, te bendigo y glorifico tu nombre, porque tú eres bueno, Señor. Tu poder, Señor, es el que se glorifica en cada uno de nosotros. Y tu bendición es la que nos alcanza cada día. Gracias, Señor. Digo, Señor, esta semana que comienza y la coloco en tus manos. Que tu misericordia, Señor, cada día, Señor, se derrame sobre tus hijos. Que tu amor, Señor, nos envuelva. Tu poder, Señor, nos defienda. Y tu gracia, Señor, se derrame sobre cada vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria. Dios te bendiga, mi hermano. El Señor les guarde.